Bueno, buenos días. Hoy vamos a continuar con la unidad terminal número 2. La unidad terminal número 2 corresponde al segmento de supramesocólico. Sin embargo, por fines de tamaño y lo largo de la clase, la vamos a dividir en 3 partes. Ok. En la primera parte del supramesocólico, vamos a conversar de las características generales del peritoneo, de la cavidad abdominal mayor y menor, de las diferencias de los distintos repliegues peritoneales, de la distribución de la aorta abdominal, de la circulación de retorno del abdomen y sus anastomosis, del drenaje linfático del abdomen. Igualmente hablaremos de la inervación autónoma del abdomen y los límites y divisiones y contenidos de este compartimiento del supramesocólico. Aquí tenemos la literatura a consultar. El Rouvier, anatomía humana de Rouvier, anatomía humana de Boucher. Tenemos la terminología aceptada por la nómina anatómica y el Netter en su 5ª edición. Ok. Peritoneo es una palabra que deriva del griego peritoneo, que se refiere a tapiza o cubierta. Esta es una membrana de origen mesotelial que básicamente forra toda la pared interna de la cavidad abdominal y también tiene una reflexión que permite que la misma revista o recubra la gran mayoría de los órganos que se encuentran dentro de esta cavidad abdominal. Nosotros vamos entonces a dividir a esta tapiza o membrana peritoneal en dos, como un peritoneo parietal y en un peritoneo visceral. El peritoneo parietal va a tener una serie de reflexiones que serán conocidas como fondos de saco. En el hombre nada más tenemos el fondo de saco de Douglas, en la mujer tenemos 2 fondos de saco que se conocen como el fondo de saco rectuterino y tenemos el fondo de saco vésico-vaginal. Mientras que el peritoneo visceral sí va básicamente a revestir cada una de las estructuras que conforman o que forman parte del contenido de esta cavidad abdominal y en algunos casos presentarán unas áreas desnudas donde está constituido principalmente por los hilios a través de los cuales ingresan los pedículos a estos diferentes órganos. Con respecto a los repliegues peritoneales, vamos a tener 3. Tenemos epiplones, ligamentos y meso. Los epiplones son repliegues peritoneales que unen una víscera con otra víscera. Ejemplo clásico de estos repliegues peritoneales es el epiplón menor o el epiplón gastrohepático, que une a su vez el hígado con el estómago. Estos repliegues peritoneales, como los epiplones, pueden contener estructuras vasculares y nerviosas inmersas dentro de ellos. El segundo repliegue peritoneal que tenemos son los llamados ligamentos. Los ligamentos son repliegues peritoneales que unen a una víscera del compartimiento abdominal o de esa cavidad peritoneal hacia una zona de la pared. Por ejemplo, tenemos ejemplos de ligamentos, el ligamento gastrofénico, que es un ligamento que une a la parte más superior del estómago hacia el diafragma. Los ligamentos generalmente, por definición, no presentan estructuras vasculares o nerviosas en su interior. Sin embargo, existen excepciones para algunas estructuras particulares. Y tenemos el tercer repliegue peritoneal que constituyen los mesos, que son repliegues que unen la cavidad abdominal a una estructura, a una víscera, y que a través de él existe el paso de estructuras que constituyen a los elementos vasculares que le dan nutrición a ese órgano o esa víscera, ya sea maciza o hueca. Ejemplo de meso, tenemos el mesocolon transverso, que es una estructura que se origina en la fascia de coalescencia de Treitz desde la cavidad retroperitoneal y brinda la irrigación y el drenaje venoso de las estructuras de todo el segmento del colon transverso, y que además, como meso, es una estructura sumamente importante porque es este mesocolon transverso
el que permite que nosotros hagamos la división de esta cavidad abdominal. Vamos a hacer un recuento entonces de los principales epiplones, ligamentos y mesos que tenemos en cavidad abdominal. Entonces nosotros tendremos 4 epiplones. El epiplón menor o epiplón gastrohepático, que es el que nosotros podemos identificar en esta zona, él está constituido por 3 parts o 3 porciones, depende de la literatura donde lean la descripción de este epiplón. Vamos a tener una pars vascular que está bastante lateral, que es una condensación de este epiplón menor o gastrohepático, a través del cual discurre todas las estructuras del pedículo infrahepático o hepático propio. Es decir, ahí estarán inmersos dentro de esta porción de epiplón la vena porta, la arteria hepática y la vía biliar extrahepática. Tenemos la pars flácida, que constituye casi la totalidad de este epiplón, aproximadamente un 60% de este epiplón, que es lo que está en el punto intermedio. Se dice que recibe su nombre porque es un tejido bastante laxo. De hecho, en el cadáver generalmente es tan flácida que se rompe con mucha facilidad en el cadáver. Y tenemos hacia la unión cardioesofágica, muy en relación con el ligamento triangular derecho del hígado, izquierdo del hígado, perdón. Aquí tenemos un área de condensación que se llama la pars condensa. Esta pars condensa tiene mucho que ver con las relaciones en torno al nervio gastrohepático, una vez que abandona la cara anterior del esófago abdominal, y pudiera en algunos casos presentarse la arteria hepática izquierda cuando presenta como variación que su origen está dado sobre la arteria coronaria estomática. Otro de los epiplones que nosotros tenemos acá es el epiplón gastroesplénico, que es el que brinda esa unión entre los vasos pancreáticos izquierdos hacia la formación de las arterias que brindan la irrigación de la curvatura mayor del abdomen. Une entonces la cara posterior del estómago hacia la cara iliar o la cara visceral del vaso. Y tenemos también el epiplón pancreatoesplénico, que está dirigido hacia esta zona, que une la cola del páncreas con la zona preiliar de la cara visceral del vaso. Otro de los repliegues peritoneales de tipo epiplón es el epiplón mayor o el epiplón gastropólico, bastante importante. Es una tela de tejido conectivo laxo revestido también con tejido celular adiposo, que tiene una función desde el punto de vista inmunológico muy importante. Se dice que el epiplón mayor es considerado el policía del abdomen. Cada vez que una persona presenta una estructura, un proceso infeccioso o inflamatorio de la cavidad abdominal, este epiplón mayor migra hacia esa zona para tratar de contener las infecciones. Otro de los repliegues peritoneales, una vez dejando los epiplones, tenemos los ligamentos. Los ligamentos brindan elementos de fijación de las vísceras macizas y de algunas vísceras huecas a las diferentes paredes de la cavidad abdominal. Dentro de los ligamentos que tenemos el ligamento redondo del hígado, el cual pasa o el cual sale por la escotadura de Retz, que está hacia el borde anterior del hígado, y no es más que la expresión de la obliteración de la vena umbilical en el adulto. Tenemos el ligamento falciforme, que es ensanchado posterior al ligamento redondo del hígado, el cual cruza por esa cisura interlobular desde el proceso de Retz hasta que él se desdoble y se abre hacia una mitad derecha y una mitad izquierda, formando lo que se conoce como la hoja anterior del ligamento coronario. Este ligamento falciforme y este ligamento redondo prácticamente se fusionan en la parte anterior. Tenemos también los ligamentos triangulares. Vamos a tener un ligamento triangular a cada lado, vamos a tener un ligamento triangular derecho y vamos a tener un ligamento triangular izquierdo, que ellos marcan o muestran la finalización lateral del ligamento coronario. El ligamento coronario entonces a su vez se describe como esa expansión de ese repliegue peritoneal
que forma a su vez una especie de corona y que sujeta ese hígado hacia la superficie visceral o hacia la cara visceral del diafragma. Lo que se encuentra por dentro del ligamento coronario es lo que se conoce como una de las 4 áreas desnudas del hígado. Tenemos también el ligamento gastrofrénico, que es el ligamento que une el fundus gástrico con el diafragma. Tenemos el ligamento frenocólico, que son ligamentos que unen las flexuras colónicas con los diafragmas. Entonces tendremos un ligamento en relación a la flexura cólica izquierda y la flexura cólica derecha. Tendremos también un ligamento pancreático esplénico que está en íntima relación con el epiplón pancreático esplénico, y tenemos el ligamento de Treitz, que el ligamento de Treitz es una prolongación del pilar izquierdo del hiato diafragmático, el cual le brinda soporte a lo que se conoce como ángulo duodeno-yeyunal. Dentro de los otros repliegues peritoneales vamos a tener entonces también los mesos. Generalmente se describe que en las estructuras de la cavidad abdominal viene un segmento móvil que está acompañado de un meso, de un segmento fijo que está acompañado de una fascia de coalescencia. En tal sentido, en la vida intrauterina o fetal, el estómago presentaba un mesogastrio, el cual involuciona después en la vida extrauterina. De manera tal que el estómago tiene un segmento móvil, sin embargo el mesogastrio ya está en involución. Después sigue de un segmento fijo que es duodeno, que está unido a la fascia de Treitz, que es una fascia de coalescencia. Posteriormente vamos a tener todo el mesenterio, que es el meso más grande, más amplio y más móvil, que va a llevar la irrigación de todas las asas delgadas, desde el ángulo duodeno-yeyunal hasta la válvula ileocecal. El mesenterio es el principal meso por toda la implicación desde el punto de vista de la parte nutricional, porque a través de él es que se permite la absorción de los diferentes nutrientes de la digestión. Tiene un eje que va de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, básicamente de medial a lateral. Esta hoja este mesenterio tiene 2 hojas. Va a tener una hoja anterior y una hoja posterior, y en medio de esas 2 hojas van a discurrir todos los elementos nutricios, tanto arterias, venas, inervación autonómica y elementos linfáticos de esta área. Seguido a esto vamos a tener el ciego. El ciego es un segmento fijo, tiene fase de coalescencia, pero tenemos una particularidad que tenemos acá, que es una estructura móvil que tiene descrito un meso, que es el mesopéndice. Siguiendo segmento fijo, segmento móvil, luego del mesopéndice vamos a tener el siguiente meso, que es el mesocolon transverso. Este mesocolon transverso, habíamos conversado que tenía una importancia, porque a la altura del mesocolon transverso nosotros podemos dividir a esa cavidad abdominal mayor en 2 compartimientos grandes: supramesocólico, que es todo lo que se consigue por encima del mesocolon transverso y que es el motivo del contenido de esta clase, y todo lo que se conoce por debajo de ese mesocolon transverso, lo cual se le denominará inframesocólico. Este mesocolon transverso entonces tiene la descripción de unas fositas, que son unas fositas paraduodenales. Tiene mucha relación con elementos como la vena mesentérica inferior, la arteria cólica superior izquierda, que marcan o denotan lo que se conoce como arcada vascular de Treitz. Igualmente tenemos otro meso sumamente importante, que es el mesosigmoides. Este mesosigmoides tiene una hoja inferior y una hoja superior. Algunos libros describen que la hoja superior también se llama hoja anterior y que la hoja inferior también se llama hoja posterior. Y es en esta hoja inferior donde tenemos un espacio, una indentación que se llama fosa intersigmoidea, que coincide con la decusación del uréter sobre los vasos ilíacos pulmonares. Ok, entonces venimos estudiando desde la unidad terminal 1 el segmento abdomen. En las clases anteriores conversamos de el estuche musculoponeurótico que reviste esta cavidad, que eran las paredes abdominales y sus puntos débiles. Sin embargo, el segmento abdomen ya como cavidad, nosotros lo vamos a dividir en 2. Lo vamos a dividir
en una cavidad peritoneal, que es toda aquella que está revestida por esa tapiza o esa membrana denominada peritoneo, y vamos a tener una cavidad un poco más pequeña en tamaño, pero no deja de ser importante, que es la cavidad retroperitoneal, para la cual también habrá una clase del estudio de la misma. Ahora bien, esa cavidad abdominal, que constituye aproximadamente casi el 70% del tamaño y del contenido total del segmento abdominal profundo, se va a dividir a través de este mesocolon transverso en supramesocólico e inframesocólico. Eso lo constituye a la cavidad peritoneal mayor. Es decir, esta cavidad peritoneal mayor está dividida por este mesocolon transverso en supramesocólico y en inframesocólico. Y además de esto, sobre el supramesocólico, lo que pasa es que en esta vista no lo estamos identificando, tenemos una cavidad abdominal, una cavidad peritoneal menor, que también se conoce como burso mental y también se conoce como trascavidad de los epiplones. Muy bien, entonces, dentro de la disposición definitiva de esta tapiza peritoneal, nosotros, así como existen áreas desnudas en los diferentes órganos que permiten en muchos casos el paso de las estructuras vasculares a dichos órganos, nosotros también vamos a tener una serie, por decirlo así, de áreas desnudas de esa tapiza sobre toda la parte interna o la pared interna de esa cavidad abdominal. Entonces, en esa pared interna de la cavidad abdominal, nosotros vamos a describir una serie de reflexiones que van a coincidir, ¿verdad?, con áreas desnudas. Por ejemplo, esta reflexión que nosotros estamos señalando en esta zona, en la parte más superior de la cavidad abdominal, es la que corresponde también al área desnuda del hígado. Y esto es lo que queda de la sección del ligamento que acabamos de llamar como ligamento coronario, porque describe una forma de corona sobre la superficie del hígado. Igualmente, si nosotros nos vamos en esta zona, aquí vemos un área de reflexión del peritoneo parietal, es decir, donde aquí no existe peritoneo, y esto es lo que corresponde a la raíz del mesocolon transverso, que es lo que me va a dividir a esa cavidad abdominal en supramesocólico y en inframesocólico. Nosotros vemos igualmente un área desnuda en esta zona que coincide, vamos a regresarnos otra vez por acá, esto coincide con la emergencia de la raíz del mesenterio, que habíamos dicho que era uno de los principales mesos de la cavidad abdominal, y tenemos lateralmente unas áreas mucho más amplias, que son las fases de coalescencia de Toll, donde es la que permite la fijación de los colon, tanto ascendente como descendente, y en esta zona, pues evidentemente tampoco tenemos la presencia de peritoneo parietal forrando la cavidad desde este punto de vista. Aquí vemos también la pérdida de ese peritoneo parietal, y es porque en esta reflexión se origina el mesocolon sigmoide. Aquí vemos el engrosamiento de la falta, que ya es mesorrecto, y aun cuando en esta imagen nosotros no lo estamos identificando porque no estamos haciendo el estudio de las estructuras de la pelvis, nosotros tenemos que el peritoneo pélvico se refleja en esos fondos de saco que mencionamos hace rato, que era el fondo de saco de Douglas, en el caso del hombre, porque es un fondo de saco único, que eso va a llegar aproximadamente hasta el estrecho pélvico superior. En el caso del hombre, hacia la cara posterior de la próstata, va a estar relacionado con la zona del recto medio. En la mujer va a estar relacionado con el colpo que corresponde a las paredes vaginales posteriores. En fin, en esa zona se refleja y se regresa. Se refleja quiere decir que llega hasta ese punto, no sigue bajando hacia la pelvis, sino que se regresa hacia la pared anterolateral. Esta zona de esta imagen, aquí tenemos también tapiza, revestimiento de ese peritoneo parietal anterior. Ahora bien, hay características de acuerdo al sexo. En el hombre, la cavidad abdominal está completamente sellada. En la mujer, a diferencia del hombre, presenta esta estructura que se llama línea de Farré, y la línea de Farré no es más que la discontinuidad de ese peritoneo a la altura de los orificios tubáricos internos. Y eso tiene lógica, porque si eso no ocurriera, pues sencillamente sería imposible para una mujer quedar embarazada. Y es que hay una comunicación de las trompas hacia la cavidad abdominal. Por eso, en esos casos,
Por ejemplo, las afecciones ginecológicas pueden tener también cuadros de presentación clínico que hagan confundir a un médico un cuadro abdominal con un cuadro ginecológico, por esa comunicación natural que existe que se llama línea de Farrell. Ok, tenemos entonces en la cavidad peritoneal menor, llamada trascavidad de los epiplones o burso mental, tiene una serie de límites. La trascavidad de los epiplones tiene una forma parecida a un cubo, es decir, vamos a tener 6 paredes, sin embargo, la pared lateral derecha realmente está abierta, que es lo que corresponde al hiato de Wigmore. Los límites de esta trascavidad de los epiplones están dados. Vamos a regresarnos acá. Vamos a tener una pared superior o un techo que está constituido por el epiplón menor o epiplón gastrohepático, una pared posterior que está constituida por el peritoneo parietal posterior, que es el que está forrando aquí el páncreas y las estructuras del tronco celíaco. Vamos a tener una pared lateral izquierda que está constituida por 2 epiplones que acabamos de mencionar, que es el epiplón gastroesplénico y en la parte más superior, en la mitad superior el epiplón gastroesplénico y en la mitad inferior el epiplón pancreatoesplénico. Vamos a tener un piso de esa trascavidad de los epiplones que está constituida por el mesocolón transverso y vamos a tener una cara anterior que en este caso no es un repliegue peritoneal, sino que se trata de la cara posterior del estómago. Acabamos de describir entonces techo o cara superior, cara anterior, cara posterior, piso, límite o pared lateral izquierda. La pared lateral derecha está constituida por el hiato de Wigmore o el foramen epiploico, que es un espacio que está abierto, que permite, es el único espacio que permite la comunicación entre esa cavidad abdominal menor o trascavidad de los epiplones y la cavidad abdominal mayor, y es a través de este hiato de Wigmore que también existen una serie de límites. Entonces, en este hiato de Wigmore vamos a tener, esta es una visión sagital, donde nosotros vemos que el límite anterior es la vena porta, el límite superior es el lóbulo caudado del hígado, el límite posterior es la vena cava inferior, y el límite inferior, que es discretamente más pequeño, es la fase de acualescencia de Treitz, que es lo que permite fijar a la columna vertebral de esta zona el complejo duodenopancreático. Muy bien, existen a través de esta cavidad peritoneal la posibilidad de nosotros abordarlo, o sea, de poder llegarle. Supóngase que necesitamos ingresar a esta zona y podemos hacerlo a través del epiplón menor, la parte flácida del epiplón menor, a través del ligamento gastrocólico, a través del ligamento del epiplón mayor, que es el gastrocólico, y también a través del mesocolón transverso. A través de todas estas estructuras nosotros podemos abordar o acceder a esta zona, ya que a través del hiato de Wigmore queda bastante incómodo porque es un abordaje netamente lateral. Esa trascavidad de los epiplones puede tener dimensiones diferentes y esto tiene que ver con la fusión o la no fusión del ligamento gastrocólico y del epiplón menor, porque son estructuras completamente diferentes. Aquí ahí están obliteradas, entonces el tamaño de la trascavidad de los epiplones es mucho más pequeño. Es el espacio que se encuentra detrás del estómago, delante del páncreas, por encima del mesocolón transverso. Bien. Ahora bien, las estructuras vasculares de esa cavidad abdominal van a estar dadas por ramas propias de la aorta abdominal. Sin embargo, la aorta abdominal es la principal estructura de irrigación, tanto de las vísceras que constituyen el compartimiento retroperitoneal como de las vísceras que constituyen el compartimiento peritoneal. Tomando en cuenta, nosotros describimos que el origen de la aorta abdominal está dada a la altura de T12 sobre el hiato diafragmático, en esta zona, y que la bifurcación de la misma se está dando a la altura del cuerpo vertebral del L4, donde entonces van a describirse una serie de una serie de ramas, y las ramas van a ser dirigidas hacia el compartimiento abdominal, que van a ser anteriores o impares, y vamos a tener otras ramas que son laterales o pares, que van a estar dirigidas
hacia el compartimiento retroperitoneal. Igualmente, nosotros también pudiéramos hacer la división, ¿verdad?, de estas estructuras de la aorta o de estas ramas de la aorta abdominal como ramas viscerales y ramas parietales. Entonces, si nosotros dividimos o si nosotros enumeramos de superior a inferior o de cefálico a caudal, las ramas de la aorta abdominal, las que competen a la cavidad abdominal van a ser las tres ramas impares o mediales que de superficie de superior e inferior van a estar constituidas por el tronco celíaco, que es la primera rama impar, que va a dar principalmente la irrigación del supramesocólico. Ese tronco celíaco va a tener tres ramas que van a estar constituidas por la coronaria estomáquica, por la arteria esplénica y por la arteria hepática común. Seguido en ese orden, vamos a tener la emergencia de la principal arteria de la cavidad abdominal, que es la arteria mesentérica superior, dado que esta va a darle la irrigación a todo el intestino delgado y a la mitad derecha del intestino grueso. Incluso también va a dar afluencia de irrigación al complejo venopancreático hacia la porción derecha del complejo venopancreático. Y tenemos la tercera rama impar, igualmente anterior, que está ubicada a la altura del L3, que es la arteria mesentérica inferior, que es la que va a brindar la irrigación de la mitad izquierda del colon, que posteriormente será explicada. Entonces, nosotros tenemos que ese tronco celíaco emerge a la altura del cuerpo vertebral número T12, en donde nosotros vamos a tener, tiene una forma de N minúscula. De hecho, los ecografistas describen que el tronco celíaco tiene una forma de imagen en gaviota, donde la rama superior, que es la más pequeña en diámetro, es la coronaria estomáquica, que va a brindar la irrigación de la mitad izquierda del estómago. Vamos a tener una rama izquierda que va a discurrir por la parte dorsal del páncreas, que es la arteria esplénica, y tenemos entonces una rama derecha, que es también muy voluminosa, la que se va a llamar arteria hepática común, la cual esta hepática común posteriormente va a presentar una primera división, donde se va a originar la arteria gastroduodenal, inferiormente y superiormente o de manera ascendente la arteria hepática propia. Esta es la conformación habitual de ese tronco celíaco, con las diferentes bifurcaciones iniciales. Sin embargo, pueden existir variantes de presentación en donde la arteria coronaria estomáquica me va a dar la rama hepática izquierda, donde pueden haber duplicaciones de la arteria hepática propia, que una de ellas venga de la arteria mesentérica superior y otra venga de la arteria hepática común. En fin, donde existe árbol arterial, puede existir variaciones arteriales. Sin embargo, la mayoría de las presentaciones, o vamos a decir que el promedio anatómico de las presentaciones, es esta división, donde tronco celíaco da coronaria estomáquica, esplénica, hepática común. Esa hepática común se va a bifurcar y me va a dar gastroduodenal, hepática propia. A esta hepática propia que está mencionada con el número 7 le está haciendo falta una rama que se llama gástrica derecha, y más arriba está la bifurcación de esta arteria hepática propia en arteria hepática izquierda, que iría a irrigar el lóbulo izquierdo del hígado, y en arteria hepática derecha, que iría a irrigar el lóbulo derecho del hígado. Muy bien. La vena porta es una vena que se forma de la confluencia de todos los afluentes de las diferentes vísceras de esta cavidad abdominal, en donde nosotros vamos a tener que la vena porta se forma de la confluencia de la vena mesentérica superior y de una estructura que se denomina tronco espleno-mesaraico. Este tronco espleno-mesaraico es la confluencia de la vena esplénica con la vena mesentérica inferior, de manera tal que entonces esta porta va a brindar el retorno venoso de esa sangre que viene de todas las vísceras huecas de la cavidad abdominal y va a llevar toda esa cantidad de caudal venoso al hígado, el cual funciona en nuestro cuerpo como una especie de laboratorio y de filtro, ya que aquí van a llegar toda la sangre producto de la digestión de todos los alimentos,
medicamentos, cualquier sustancia que pase por el tracto digestivo tiene que llegar a esta zona. Esa es la circulación habitual y es a través de un sistema porta que no tiene nada que ver en este momento con la circulación sistémica, la cual está dada por el sistema de las venas cava, que ya ustedes conocen desde anatomía macroscópica 1. Entonces, la vena porta va a tener una dirección ascendente, justo está inmersa en la parte más posterior de esa parte condensa del epiplón menor, y ella va a presentar a la altura del hilio hepático, en esta zona, una bifurcación, y va a ser una rama izquierda y una rama derecha de esa vena porta. De manera que el caudal o toda esa sangre que viene desde el colon izquierdo y la región del supramesocólico, porque si se dan cuenta, el tronco esplenomesoraico drena la mitad izquierda del páncreas, el vaso, parte importante de la irrigación del drenaje venoso del estómago, y además el circuito de la curvatura menor del estómago también llega por afluentes directamente a la porta en esa zona. Todo este caudal de sangre se va a drenar en la mitad izquierda del hígado, y todo el caudal de sangre proveniente de la vena mesentérica superior se va a drenar hacia la mitad derecha del hígado. Esto tiene una importancia desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista quirúrgico. Supongamos, ¿verdad?, que un paciente, por ejemplo, tiene una lesión ocupante de espacio o un cáncer, por ejemplo, en el colon derecho. Entonces, las metástasis a distancia, ¿verdad?, serán dadas o serán ubicadas en esta zona de acuerdo al drenaje venoso y al drenaje linfático de todas estas estructuras. Esa es una de las principales importancias con respecto al reconocimiento del recorrido anatómico de esta gran vena porta. Ahora bien, existen, por pequeños que sean, pero sí existen, anastomosis portocava, puntos en donde convergen ambas irrigaciones. La irrigación del sistema de la vena porta, que es el de la cavidad abdominal, y la irrigación de los sistemas cavas que forman parte de la circulación sistémica. La primera anastomosis portocava que está descrita es la convergencia entre las venas esofágicas inferiores y las venas cardioesófago-tuberositarias que vienen al sistema de la vena porta. En esta zona, en la unión gastroesofágica, nosotros tenemos la convergencia de ambos sistemas. Venas esofágicas inferiores al sistema cava, venas cardioesófago-tuberositarias hacia el sistema porta. Además de eso, en la parte más distal, hacia el canal anal, tenemos nosotros entonces las venas hemorroidales superiores, que son afluentes que van a formar parte de la vena mesentérica inferior, y tenemos entonces las venas hemorroidales medias y las venas hemorroidales inferiores, que van a formar parte de la circulación sistémica, dado porque la vena hemorroidal media llega hacia la pudenda interna y la vena hemorroidal externa va a llegar hacia la pudenda externa. Ambos por diferentes vías van a llegar hacia la circulación sistémica. Otra de las anastomosis portocavas que nosotros también tenemos descritas son las anastomosis que ocurren a la altura de la cicatriz umbilical, porque la cicatriz umbilical, si recuerdan en la clase de paredes abdominales, el drenaje sistémico va hacia las venas tegumentarias, sifoideas medianas tegumentarias, e incluso a las estructuras paraumbilicales como la subcutánea abdominal. Y en algunas condiciones en las cuales hay alteración de este flujo, esta vena umbilical, que es la que está por dentro del ligamento redondo del hígado, puede verse permeada, puede estar permeable y puede haber comunicación entre el sistema porta y el sistema cava a través de las venas paraumbilicales. La última anastomosis portocava que no está descrita en este diagrama es las que se dan entre las venas cólicas y en los círculos exorrenales en relación a las celdas renales, que son celdas adiposas. Debemos recordar, bueno, mentira, ustedes lo van a estudiar cuando veamos la clase de retroperitoneo, que la arteria renal tiene unas ramas extracapsulares de la renal, que son las que le brindan esa irrigación a la grasa perirrenal y a la grasa pararrenal, y esas arterias tienen venas homólogas. Estas venas homólogas, que forman parte de este circuito exorrenal venoso, pueden presentar anastomosis con las venas cólicas
que están en relación a las fascias de coalescencia, es decir, a las venas cólicas del segmento del colon ascendente o del segmento del colon descendente, que son las que tienen más íntima relación con la fascia de Gerot. Con respecto al drenaje linfático de esta zona, nosotros vamos a tener que en el área del supremesocólico nos vamos a conseguir con varias estructuras. Una de ellas, que es la más importante, es la cisterna de Kilo o la cisterna de Peckett, dependiendo del estudio o la lectura que hagan de acuerdo al cualquiera de los libros consultados en el tema. Esta cisterna de Kilo está lateral derecho del tronco celíaco, de hecho, a la altura de T12. Sin embargo, puede estar ausente aproximadamente en el 40% de las personas. Es una dilatación de los conductos linfáticos lumbares que permite el almacenamiento de toda la linfa de la cavidad abdominal, tanto peritoneal como retroperitoneal. Esta cisterna de Kilo está conformada por la fusión del tronco intestinal, que es el tronco que drena la linfa de toda la cavidad peritoneal, y del tronco lumbar derecho y del tronco lumbar izquierdo, que van a drenar la linfa de las cavidades retroperitoneales laterales y mediales y de los miembros inferiores. Y posteriormente, esta dilatación saccular, que es la cisterna de Kilo, se va a continuar hacia la cavidad torácica como el conducto torácico, el cual va a ascender paralelo a la aorta del lado derecho y va a decusar en la cavidad torácica a la altura de T7 a T4, lo cual puede, es variable en torno a un individuo a otro. Bueno, eso es todo por esta primera parte de supremesocólico. ¿Qué hora es?